árbitros. Ahí está la foto del equipo del Tachero. Hablamos de San Isidro. Y ya va a ir para el sorteo su capitán. Ya lo espera el capitán de opción joven, David Cárdenas. Falta el capitán, ahí está, es el número 5, Lucas Vera. Lucas Vera por parte de San Isidro, David Cárdenas. De opción joven. Juguemos al fútbol, loco, demostremos con qué, loco. Dale, muchachos. Que queremos, viejo, dale. Venga, que no nos lleve todo adelante, dale. Nosotros, seguimos nosotros, tercero nosotros, seguimos metidos porque ponemos por nosotros. Seamos inteligentes, seamos ordenados, ¿sí? Seamos compañeros, seamos solidarios. Mucho sacrificio y eso no se negocia, el sacrificio y la entrega no se negocia, muchachos. La gana, viejo, la gana de ser los mejores, Eso, la gana de ser los mejores nosotros. Eso tenemos que tener, Hoy tenemos que tener las ganas de ser los mejores, ¿estamos? Para jugar contra los mejores después, ¿vale? Dale. Somos nosotros, somos los mejores, dale. Dale, que es el último, carajo, dale. Escuchen, muchachos, escuchen. El primer partido fue el primer partido. El segundo partido jugamos muy bien, muchachos. El tercer partido jugamos pero muy bien, muchachos. Hoy tiene que ser excelente nuestro partido, La familia está ahí, están todos ahí mirándonos. La gente se siente orgullosa cuando nos ven jugar, muchachos, Y nosotros tenemos que poner el pecho por ellos, viejo, dale. ¡Por la tierra y por la familia y por todos los Ahí estaba la arenga del equipo local de opción joven. Mucho aliento por parte de los dirigidos por Rafael Romero. Un lindo marco de público aquí en el gimnasio Juan Bautista Rocha. Ya se van a venir a la cancha los quintetos iniciales. Ya está el equipo de San Isidro con el número 14 Ferreira, el número 10 Gabriel Sánchez, el capitán el número 5 Lucas Vera, el número 4 Facundo Gandolfi y para defender los 3 palos en este primer tiempo Francisco Chávez, el número 12. Por parte del equipo local de opción joven lo vemos al número 7 al capitán David Cárdenas, está también el número 4 Cristian Suárez, con la número 5 salta al campo de juego Franco Villegas, con la número 11 Alcázar, y en el arco para defender los 3 palos del equipo de Río Gallegos está el número 20 Agüero. Ya va a dar inicio a este partido. Primeras semifinales del torneo regional de la Liga Nacional de Futsal Argentina. Vamos a ver opción joven en el círculo central, Villegas y Suárez, para dar inicio a este partido. Cuando lo dispongan los árbitros. Ahí están. Ya preparados los 2 quintetos. Ok Chávez. Ok Agüero. Ok la mesa. Silbato a la boca del árbitro. Y arranca el partido. Primeras semifinales y mueve opción joven. Ya por la banda lo encontraban a Suárez. Lo cubre Ferreira. Saque de banda en el arranque del partido para opción joven. Ya lo va a hacer el número 11 Alcázar. Alcázar para... ¡Gol! ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! De opción joven. Lo hizo el número 4. Lo hizo Cristian Suárez. De entrada, cuando pasaron recién 11 segundos de iniciado el cotejo, pega primero el equipo local de Río Gallegos. 1 para opción joven, 0 para San Isidro. Está ganando la crema. Y ya sale jugando San Isidro por acá con Gandolfi. Por la banda lo encuentra, como siempre, el número 10 Sánchez. De taquito Gandolfi, le queda la pelota a Lucas Vera. Sigue Vera, pero le roba la pelota Bocha Alcázar. Ya será salida del arco para Agüero. Ya la juega por acá Villegas. Avanza tranquilo el número 5 Villegas. Cárdenas. Villegas. Devuelve con Cárdenas. Apisa la pelota el número 7. Por la banda con Alcázar.
Le roba la pelota ahora Gandolfi. Se manda el ataque San Isidro. Vera en la mitad de la cancha con Sánchez. Sánchez por la banda con Ferreira. Pisa la pelota ahora el número 14. Lo cubre Gandolfi. Sigue Ferreira. Se le escapa la pelota. Pero seguirá siendo para el equipo de Río Grande. Ya la tiene por acá Gandolfi. Sánchez por la banda nuevamente con Ferreira. Devuelve para atrás con Sánchez. Sigue Sánchez. Pisa la pelota. Vera. Sánchez. Sigue Sánchez. Deja uno en el camino. Sánchez. La pelota que le llega al número 20 de Agüero. Ya sale jugando por acá Cárdenas. Cárdenas cambia de frente con Alcázar. Alcázar en la mitad con Villegas. Ya la tiene por acá Suárez. Suárez con Villegas. Cárdenas. Mueve la pelota el equipo local de Río Gallegos. Cárdenas. Ya la tiene por acá nuevamente Alcázar. Sigue Alcázar. Cárdenas. No llegaba el pase para Suárez. Será pelota para el equipo de San Isidro. Ya la jugaron con el número 4, con Facundo Gandolfi. Por la banda ya lo encuentra Navera. Ya la tiene por acá nuevamente Sánchez. Sigue Sánchez. La pelota que le llega a Ferreira. Lo cubre en perfecto y ya toca para atrás con el capitán Vera. Avanza con la pelota Lucas. Lucas por la banda con Gabriel Sánchez. Sánchez devuelve con Vera. Vera con Ferreira. Cambia de frente con Sánchez. Se mueve por la banda haciendo balance al número 10. Ya la tiene por acá Vera. Rebota en Alcázar. Le queda nuevamente a Sánchez. Pisa la pelota el número 10. Sigue Sánchez. El remate de Sánchez. Le quedaba a Gandolfi. Y el achique con lo justo del número 20 Agüero. Ya la ponían en juego y se le escapa por la banda. Pelota nuevamente para San Isidro. Ya la pusieron en juego con Facundo Gandolfi. Mueve la pelota el número 4 por la banda con Sánchez. Se mueve en la mitad del campo de juego el número 10. No hay falta, dice el árbitro. Le puntean a Ferreira. La pelota arriba de Chávez. Le llega a Ferreira. No llega a cabecear el 14. Será salida del arco para Joaquín Agüero. Ya la jugaron por acá con Villegas. Por la banda el número 11 Alcázar. Pisa de espalda la pelota el número 11. No hay falta. Villegas. Cárdenas. Suárez. Punteaba la pelota Gandolfi. Saque de banda para opción joven. Ya la pisa por acá Villegas. Busca pase el número 5. La pelota arriba, cambiando de frente con Alcázar. Llega con lo justo el número 11. Y ya sale jugando Gandolfi. Se pierde por la banda. Será para el equipo de San Isidro. Cuando mueve el banco Sáenz. A la cancha Cornejo. A la cancha el número 7 en San Isidro. Peña. Ya la pelota que le llega a Cornejo. Y el remate de Agüero. Y Chávez que ya la jugó rápido. Atrapa de pechito Villegas. Está en cancha también el número 13, González, para el equipo de San Isidro. También está en cancha el número 15, Aaron Camino. Peña, por la banda con González. Para atrás con Peña, devuelve con el número 15 con Camino. Ya tenía por acá González. Peña le roba la pelota al Alcázar. Y hay falta del jugador de opción joven. Cuando queda golpeado un jugador de San Isidro. Ahí ya se reincorpora. Era el número 11 Cornejo. Tiro libre para el equipo de San Isidro. Lo va a hacer el número 13 González. Ya lo tiene por acá Peña. Aguanta la pelota Peña. La tiene por acá nuevamente González. Cornejo, Peña. Por la banda con Camino. Camino. Para atrás con González. González cambia de frente con Cornejo. Le punteaban la pelota y ya le queda a Chávez. La pelota arriba del arquero de San Isidro. Ya será saque de banda para el equipo de Río Gallegos, para opción joven, que está ganando este partido por 1-0 con gol del número 4 de Cristian Suárez. Ya sale jugando por acá Villegas.
Villegas con Cárdenas. Por la banda con Suárez. Quería con Villegas y ya robaba la pelota a San Isidro. No le llega el pase al número 15, Aaron Camino. Entonces será saque de banda para el equipo local de Río Gallegos. Ya la va a poner en juego Alcázar. Devuelve por la banda con Cárdenas. Cambia de frente con Alcázar. Ya la tiene por acá nuevamente Villegas. Para atrás con Alcázar. Ya la tiene por acá nuevamente Cárdenas. Aguanta la pelota Suárez. Suárez con Villegas. Para atrás con Alcázar. Aplaude el juego de su equipo Rafael Romero. Ya la tiene por acá Cárdenas. Por la banda con Suárez. Ya lo tiene por acá nuevamente Villegas. Pisa la pelota para atrás con Alcázar. La pelota arriba para Suárez. Roba ahora Cornejo. González. Peña. No llegaba el pase para González. Saque de banda para el equipo de Opción Joven. Lo va a hacer Villegas. Ya lo jugaron con Alcázar. Alcázar con Cárdenas. Sigue Cárdenas. Roba la pelota ahora Peña. Se manda el ataque el número 7 Peña. Pelota para Cornejo. Se pierde por el fondo. Será salida del arco para Agüero. Cuando se frena el partido. Ahí ya se reincorpora Cristian Suárez. Y ya sale jugando Agüero con Cárdenas. Por la banda lo encuentran a Alcázar. Cárdenas. Villegas. Devuelve para atrás con Cárdenas. Alcázar. Ya la tiene por acá Suárez. Villegas. Suárez. Cárdenas. Mueve la pelota el equipo de Opción Joven. Alcázar. La aguanta por la banda el número 11. Y ya devuelve para atrás con el capitán con Cárdenas. Suárez. Cárdenas. Suárez. Villegas. Devuelve con Suárez. La pelota para Alcázar. Le roba la pelota a Camino. Ya sale jugando Chávez. Devuelve por la banda con el número 15 con Aaron Camino. Sigue Aaron. Pelota para el número 11 Cornejo. Rebota la pelota en Villegas. Saque de banda para el equipo de San Isidro. Ya la va a poner en juego Cornejo. La pelota para el número 7 Peña. Pisa la pelota nuevamente Peña. Ya la tiene por la banda González. Devuelve con el número 11 con Cornejo. Cornejo para Camino. No llega el pase de González. Y ya será pelota para el equipo de Opción Joven. 13:32 para que finalice el partido. Ya la tiene por acá Alcázar. Alcázar con Cárdenas. Por la banda con Suárez. Ya la tiene por acá nuevamente Alcázar. León. Pelota para atrás para Agüero. La pelota arriba del arquero de Opción Joven y ya recupera Peña. González. Por atrás la pisa por acá Cornejo. Camino. Por la banda lo encuentra Peña. Ya le para acá nuevamente Camino. Peña. González. Deja uno en el camino González. Le queda gol. ¡Gol! Cornejo. ¡Gol! De San Isidro. Lo hizo el número 11. Lo hizo Álvaro Cornejo. Empata el partido el equipo de Río Grande. 1 para San Isidro. 1 para Opción Joven. 12:54. Y vuelve a mover el banco el técnico Sáenz. A la cancha nuevamente Gandolfi. A la cancha nuevamente Vera. A la cancha nuevamente Sánchez. Y también ingresa el número 2, Rodrigo Ojeda. Ya la tiene por acá Suárez. Suárez con Alcázar. Alcázar por la banda con el número 4 con Suárez. Ya la tiene por acá Cárdenas. Suárez. Cárdenas. Sigue Cárdenas. Ya la tiene por acá Suárez y le roba la pelota a Sánchez. Sánchez.
para atrás con el capitán, con Vera. Avanza tranquilo el jugador de San Isidro. Ojeda. Sí, Ojeda. Pisa la pelota Ojeda. Pelota para Gandolfi. Gandolfi de vuelta para atrás con Ojeda. Ojeda por la banda con Sánchez. Ojeda. Sánchez. Ya la tiene por acá Vera. Aguanta la pelota en el número 5. Se queda con esa pelota Agüero. Y ya sale jugando por acá Cárdenas. Suárez. Por la banda lo encuentran al número 11 Alcázar. Devuelve para atrás con Suárez. Sigue Suárez. Ya la toma por acá nuevamente Alcázar. Suárez. Alcázar. Pisa la pelota el número 11. León el Alcázar. León. Pelota vuelve para atrás con Alcázar. Suárez. Cambia de frente nuevamente Alcázar. Avanza tranquilo el número 11 de Opción Joven. Suárez. Cárdenas. Devuelve por acá con Suárez. Sigue Cárdenas. Pisa la pelota del capitán de Opción Joven. Suárez. No llegaba el pase por la banda. Y ya será salida para San Isidro con Gandolfi. Ya la pusieron en el juego para atrás con Ojeda. Ojeda con Sánchez. La va a poner en juego ahora Agüero para el equipo de Opción Joven. Ya la tenía por acá Suárez. Aguanta la pelota el número 4. Alcázar. León. Alcázar. Suárez. Ya la tiene por acá nuevamente Cárdenas. Cárdenas devuelve con Suárez. Suárez. Pelota por la banda con León. Lo atrapa Vera, pero sigue Suárez. Pasa de largo el capitán de San Isidro. Ya la tiene por acá Alcázar. Sigue Alcázar. Pelota para León. Ya sale jugando San Isidro. Por la banda arranca Sánchez. Le roba la pelota a Cárdenas. Y se manda el ataque el capitán de Opción Joven. Sigue Cárdenas. Sigue Cárdenas. Pisa la pelota número 7. Tiro de esquina para el equipo de Río Gallegos. Ya la va a poner en juego el equipo de Gallegos con el número 10, con Juan León. Ahí la va a poner en juego el número 11-7 para que 10-7 para que se termine el primer tiempo. Cárdenas. Ya le tiene por acá nuevamente Suárez. Atrás, ya la pelota Agüero. Entrega en corto con Cárdenas. Ya la tenía por acá Alcázar. Alcázar con León. Ya la tiene por acá nuevamente Alcázar. Cambia de frente con Cárdenas. Avanza Cárdenas, sigue Cárdenas. Pelota para Aranda. Aguanta con la banda número 9. La respuesta increíble de Chávez. Y ya corremos para allá con San Isidro. Vera, sigue Lucas. Deja 2 en el camino. Sigue Vera. Vera. ¡Gol! ¡Gol! De San Isidro. Lo hizo el número 5. Lo hizo el capitán Lucas Vera. Lo da vuelta el equipo. Es Río Grande. 2 para San Isidro. 1 para Opción Joven. Y ya se levanta el público en el Rocha. Le mandamos un saludo a toda la gente que está prendida en la transmisión del Facebook de NC10 Santa Cruz. Saludos para Michel Sarabia, para Rocío Yarzún, para Johnny Álvarez, para Romy Santana, para Matías Seijas, para Enzo Cárdenas, para Diego Mancilla, para Sati Roberto, Marta Álvarez, Jess López, Gustavo Nicolás, Marcela Guerrero y toda la gente prendida en el Facebook de NC10 Santa Cruz. También mucha gente prendida en el canal de YouTube de Patagonia Producciones. Le mandamos un saludo también a todos los que están siguiendo a través de YouTube. La pelota se pierde por el costado. Será para Opción Joven. La va a poner en juego su número 10, Juan León.
Da la orden al árbitro, pelota para Aranda. Y no llegaba a puntearla el número 9. No llegaba a puntearla Lucas Aranda. Se pierde por el costado. Y será pelota para el tachero. Ya sale jugando por acá San Isidro. La pelota arriba de Vera. Muy alta para el número 10 Sánchez. Y ya sale jugando opción joven. Ya la tiene por acá Cárdenas. Ya avanza tranquilo por la banda el número 11 Alcázar. Cambia de frente con Cárdenas. Ya la tiene por acá nuevamente Alcázar. Alcázar con León. Devuelve por la banda con Alcázar. Sigue el número 11 Alcázar. La pelota arriba para Cárdenas. Aguanta la pelota del capitán de Opción Joven. Oh, puntea Ojeda. Y será saque de banda para Opción Joven. Ya la tiene por acá Alcázar. Avanza con la bocha tranquilo el número 11. Por la banda con Cárdenas. Sigue por acá Cárdenas. Le roba la pelota a Ojeda. Roba la pelota Aranda. Juega el equipo de Río Gallegos ahora. Lo cubre el jugador de San Isidro. Será saque de banda para Opción Joven. Ya le tiene por acá León. León con Aranda. León devuelve por la banda con Cárdenas. Para atrás nuevamente con León. No llegaba el pase, era impreciso. Será pelota para el equipo de Río Grande. Que mueve el banco. A la cancha el número 7 nuevamente Peña. Al banco Ojeda. Ya la tenía por acá el número 7 Cárdenas, pero se le escapa la pelota. Y ya será salida del costado para San Isidro con Camino. La pelota que le llega a Chávez. Chávez en corto con González. González por la banda con Cornejo. Aguanta la pelota Cornejo. Y en 2 tiempos se queda con esa pelota el arquero Joaquín Agüero. Ya sale jugando por acá Alcázar. Ya lo tiene por acá Leonel. Alcázar. Para atrás con León. León con Aranda. Avanza con la pelota Aranda. Cambia de frente con Cárdenas. Alcázar. Para atrás con Cárdenas. Ya lo tiene por acá León. Devuelve con Cárdenas. Ante la presión de Camino. Cárdenas. León. Ya lo tiene por acá Alcázar. Avanza con la pelota Cárdenas nuevamente. Por la banda lo encuentran a León. León devuelve para atrás con Cárdenas. Por la banda con Alcázar. Ya lo tiene por acá. No logra controlar el número 9 Lucas Aranda. Será saque de arco para Francisco Chávez, el número 12 San Isidro. Ahí la va a poner en juego el arquero del tachero. Ya la tiene por acá Cornejo. Peña. Devuelve por la banda con el número 11 con Cornejo. Peña. Devuelve nuevamente con Cornejo. Le rebota la pelota a Cárdenas. Ya la toma por acá nuevamente. Se desvía la pelota en el jugador de Opción Joven. Cárdenas. Y será pelota para San Isidro. Ya la tiene por acá Peña. Por la banda González. No llegaba el pase. Se pierde por el costado. Será saque de banda para León y el equipo de Opción Joven. Ya la tiene por acá Lucas Aranda. Pisa la pelota el número 9. Cárdenas. Sigue Cárdenas. Pisa la pelota David Cárdenas. Sigue Cárdenas. Para atrás con León. León con Aranda. Aranda devuelve con León. Devuelve con Lucas. Por la banda ya lo encuentran a Alcázar. Pelota para por otro Cárdenas. Sigue Cárdenas. Cárdenas. Y la pelota que desvía Camino. Pega en el techo del gimnasio y será saque de banda para el equipo de Opción Joven. Ya la tiene por acá Alcázar. 6 minutos, 4 segundos para que finalice el partido. Ya la tiene por acá nuevamente el número 8 Iván Jones. Mueve la pelota el equipo de Rafael Romero. Le seguimos mandando saludos a toda la gente que está prendida en la transmisión del FEU de NSI Santa Cruz y también los que están prendidos a través del canal de YouTube de Departamento de Producciones. En la transmisión de Facebook tenemos muchos conectados, mucha gente, mucho aguante para Opción Joven, mucho aguante también para San Isidro. Torneo regional Efraín Humberto Navarro. Lo estamos viviendo
Regional Patagónico de la Liga Nacional de Futsal Argentina. Están jugando el primer partido de semifinales, Opción Joven y San Isidro. Estos dos equipos ya se enfrentaron por la zona A del torneo regional y fue victoria por 5-3 para el equipo de Río Gallegos. Hoy los vuelve a encontrar en las semifinales, buscando un lugar en la fase nacional. Ya la tiene por acá Aranda. Barre abajo, camino. Pelota que seguirá haciendo para el equipo de Opción Joven. Ya la va a poner en juego Jones. Por la banda con Alcázar. Avanza tranquilo y sin apuro el número 11. Por la banda la tiene nuevamente Iván Jones. Ya la tiene por acá nuevamente Iván. Pisa la pelota Jones. Sigue Jones. Alcázar. Jones. Cárdenas. 4:30 para que termine el primer tiempo. La tiene por acá nuevamente Iván Jones. Cárdenas. Avanza con la pelota ahora el capitán Cárdenas. Aranda. Mueve la pelota Lucas. Pelota para Jones. Lo cubre. Aaron Camino. Le va a robar la pelota. No. Pelota para Opción Joven. Saque de banda que va a hacer Lucas Aranda. Ya la tiene por acá Iván Jones. Jones con Cárdenas. Sigue el capitán Cárdenas. No llegaba el pase para Aranda. Y será salida para el equipo de San Isidro. Cuando reingresa nuevamente Vera, reingresa Sánchez. Reingresa también el número 2 Ojeda. Ya la va a poner en juego San Isidro con Chávez. Chávez con Ojeda. Sigue el número 2, sigue Ojeda. Pelota para Vera. La pelota que se pierde por el fondo y será salida para Agüero. Y está en cancha también para el equipo del Tachero de Río Grande. El número 4 Facundo Gandolfi. Ya sale jugando Opción Joven con Suárez. Ya la tiene por acá Jones. Sigue Jones. La aguanta por acá el número 9 Aranda. Para atrás con Jones. Aguantaba nuevamente Cárdenas y le roba la pelota a Ojeda. Se viene Ojeda. Ojeda, Agüero. Increíble respuesta del arquero de Opción Joven. Y ahora hay falta contra Cárdenas. Falta contra el capitán de Opción Joven. Primera falta del equipo de San Isidro en este primer tiempo. Cuando le van a quedar 3:35 a este primer partido de semifinales. Torneo regional Efraín Humberto Navarro de la Liga Nacional de Futsal Argentina. Regional Patagónico buscando un lugar en la fase nacional. Por el momento está avanzando a la final el equipo de Río Grande, el equipo de San Isidro, que está ganando 2-1 con goles de Cornejo y de Vera. Lo hizo para el gol para Opción Joven, el número 4 Suárez. Lo ganaba el equipo de Río Gallegos y lo dio vuelta el de Río Grande. Pero ya se viene para acá Iván Jones para Opción Joven. Sigue Jones, le puntea la pelota Sánchez. Tiro de esquina para el equipo de Opción Joven. Ya la va a poner en juego el número 8 Iván Jones. Y se empieza a levantar el público en el gimnasio Juan Bautista Rocha. Ya la puso en juego Jones para el número 9 Aranda y ya sale jugando Ojeda. Ya lo tiene por acá nuevamente Vera. Vera por la banda con Sánchez. Se pierde por el costado. Será pelota para Opción Joven. Ya la tiene por acá Jones. Jones por la banda con Suárez. El remate de Suárez. Ya sale jugando San Isidro con Gandolfi. Gandolfi por la banda con Vera. Vera para Sánchez. Pero cerraba justo Iván Jones. Saque de banda para San Isidro. 2:45. Para que finalice el primer tiempo. Y ya la va a poner en juego el Tachero con Gandolfi. ¡Gol! ¡Vera! ¡Gol! De San Isidro. Lo hizo otra vez el capitán. Lo hizo otra vez Lucas Vera. Doblete para el capitán del Tachero. 2:43 para que termine el primer tiempo. Y está ganando San Isidro 3-1. Ya sale jugando para acá Opción Joven con Villarroel. En cancha número 13 para Opción Joven. Jones
por la banda con Suárez, devuelve para atrás con Iván Jones. Cambia de frente con Villarroel. Ya la tiene por acá Mauro. Pelota atrás para el capitán, para David Cárdenas. Ya la tiene por acá nuevamente Cárdenas. Sigue Cárdenas. Se pierde por la banda. Saludos para la gente que está prendida en el Facebook de NSI de Santa Cruz. Saludos para Candela Santos, para Fernando Maldonado, para Ben Néstor Fabricio, para Luis Bachilleri, para Nicolás Lucci, para Lucas Matías Hernández, para Maru Guarino, para Facundo Rodríguez, para Tomás Tomás, para Analu González, Agustín Sartori, Mica Guerra y toda la gente que sigue prendida en la transmisión del Facebook de NSI de Santa Cruz. También para la gente le mandamos saludos a toda la gente que está prendida a través del canal de YouTube de Patagonia Producciones. Torneo Regional Patagónico en Efraín Humberto Navarro de la Liga Nacional de Futsal Argentina. Estamos viviendo las semifinales. Este primer partido que se lo está quedando el equipo de San Isidro de Río Grande por 3-1 ante Opción Joven de Río Gallegos. Ya la pisa por acá Ojeda, Ojeda por la banda con Gandolfi. Aguanta la pelota Facundo, le robó la pelota ahora Cárdenas. Ya la tiene por acá Villarroel, Villarroel con Cárdenas. Cárdenas por la banda la aguanta Suárez. Sigue Suárez, sigue Cristian. Se pierde por el costado. Y será pelota para el equipo de San Isidro de Río Grande. Ya la deja pasar Ojeda. Por la banda avanza tranquilo el número 10 Sánchez. Sigue Sánchez. Aguanta por acá Gandolfi. Gandolfi con Vera. Sigue Lucas. Sigue Vera. Lo cubren al capitán de San Isidro. Ya será saque de banda para San Isidro cuando pide minuto Rafael Romero, el técnico de Opción Joven. Hay que poner juego también, ¿está? Hay que poner juego, ¿está? No solamente actitud, correr, hay que estar ordenado. Escuchen, cuando marcamos acá, estamos marcando mal porque nos quedamos con nuestros jugadores allá arriba y tenemos que estar cerrando el pase cuando va. Lo hicimos bien ayer, ¿sí o no? Sí. No puede ser que de ayer a hoy no sepamos qué hacer. 1-5 para que finalice el primer tiempo. Está ganando el equipo de San Isidro por 3-1. Se está quedando con el pase a la final. Pero esto es futsal, señoras y señores. Falta muchísimo. Está ganando el equipo de San Isidro de Río Grande. Vamos a comentar, como dijimos al principio de la transmisión, que estos dos equipos ya se habían enfrentado por la zona A del regional. Fue victoria 5-3 para el equipo de Opción Joven, para el equipo de Río Gallegos. Pero como decíamos, falta mucho. Está ganando ahora San Isidro 3-1. Falta el segundo tiempo. Ya sale jugando el equipo de Opción Joven con Cárdenas. Cárdenas con Villarroel. Aguanta por acá el número 13. Pelota para Iván Jones. Por la banda lo aguanta Suárez. Ya la tiene por acá nuevamente Jones. Pisa la pelota el número 8. La pelota que ya le llega a Villarroel. Sigue Mauro. Se la queda Chávez. Y va a terminar el primer tiempo. 35 segundos finales. Se pierde por la banda. Será para el equipo de Opción Joven. Ya la tiene por acá Villarroel. Por el medio de la cancha con Cárdenas. Iván Jones. Ya la tiene el número 8. Pelota ahora para Villarroel. Villarroel para atrás con Jones. Ya la tiene por acá nuevamente Suárez. John con Villarroel. La tiene por acá Suárez. Y la mano salvadora de Chávez. Desviando esa pelota al tiro de esquina. Cuando este primer tiempo le van a quedar 12 segundos. Ya la va a poner en juego el equipo de Río Gallegos. Lo va a hacer el número 13, Mauro Villarroel. La pelota que rebota en los jugadores de San Isidro. Se la queda arriba Chávez.
tire de arco a arco. Y la mano salvadora. Ahora de Joaquín Agüero, el arquero de Opción Joven. Tiro de esquina para San Isidro. 5 segundos finales. Se va a terminar el primer tiempo. Se baja el telón de esta primera parte por las semifinales del torneo patagónico en Efraín Humberto Navarro. Está ganando el equipo de San Isidro. Cuando el remate de Cornejo se va desviado. Se está quedando con el pase a la final el equipo de San Isidro de Río Grande. La va a poner en juego Agüero. Ahí ya la pusieron en juego con Cárdenas, la pelota arriba del capitán. Y hay final, señoras y señores. Final del primer tiempo, final de la primera parte por las semifinales del torneo regional patagónico de la Liga Nacional de Futsal Argentina. Está ganando el equipo de San Isidro por 3-1 ante el equipo de Opción Joven de Río Gallegos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y retornaremos en el segundo tiempo entre San Isidro y Opción Joven. Soy Guillermo Polque, tengo 55 años, 3 hijos, santacruceños. Me defino como una persona emprendedora, empresario pyme, un apasionado de la producción. Por eso quiero ser gobernador de nuestra querida provincia de Santa Cruz, porque es el momento de impulsar todos los sectores de la economía provincial para que puedan crecer. Necesitamos producir para crecer, transformar la economía de la provincia y que todos los santacruceños vivamos mejor. Guillermo Polque, gobernador. Miriam Georgia, vicegobernadora. Unidos por Santa Cruz. Lista 702. Unión por la Patria. Queridos vecinos y vecinas, junto a Carlos vamos a defender los intereses de Caleta Olivia y Cañadón Seco en la Cámara de Diputados. Sandra representa coherencia y responsabilidad. Es una trabajadora incansable. Será nuestra diputada. El 13 de agosto, acompañemos a Sandra Díaz y Carlos Aparicio, diputados por Pueblo, Javier Belloni y Fernando Cotillo, la fórmula para gobernar la provincia. Estamos cada día más cerca. Nace una esperanza en toda Santa Cruz. Yo ya sé a quién votar para que sea diputada. Por Sandra Díaz hay que votar, hay que votar, hay que votar. Caleta y Cañadón quieren un futuro mejor. Cultura y educación más cerca es mejor. Vos la conocés, es una persona humilde que trabajará para conseguir lo imposible. Vos la conoces, sabe que hay mucho por hacer y su prioridad sí será trabajar y luchar por los demás. Sandra Díaz, Carlos Aparicio, diputados por municipio. Fernando Cotillo, vicegobernador. Javier Belloni, gobernador. Sublema más cerca. Nace una esperanza. Unión por la Patria. Tienen los cientos y miles de jóvenes que tienen padres que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas, mucho menos alcanzan a mandar a sus hijos a estudiar a la universidad. Nosotros sabemos que todos, absolutamente todos los cambios que se han producido durante más de 30 años en la provincia no han engrandecido lo que nosotros luchamos todos los días, que es la libertad y la dignidad. En Santa Cruz, el kirchnerismo, aliado con el vidalismo, han fomentado la codicia y han instalado la injusticia. Cambia Santa Cruz viene a proponer algo distinto. Con tu voto, una nueva realidad es posible.
Roxana Reyes, gobernadora. Luis Cuchivera, vice. Cambia Santa Cruz, lista 701. Soy Guillermo Polque, tengo 55 años, 3 hijos, santacruceños. Me defino como una persona emprendedora, empresario pyme, un apasionado de la producción. Por eso quiero ser gobernador de nuestra querida provincia de Santa Cruz, porque es el momento de impulsar todos los sectores de la economía provincial para que puedan crecer. Necesitamos producir para crecer, transformar la economía de la provincia y que todos los santacruceños vivamos mejor. Guillermo Polque, gobernador. Miriam Giorgia, vicegobernadora. Unidos por Santa Cruz, lista 702, Unión por la Patria. Queridos vecinos y vecinas, junto a Carlos vamos a defender los intereses de Caleta Olivia y Cañadón Seco en la Cámara de Diputados. Sandra representa coherencia y responsabilidad. Es una trabajadora incansable. Será nuestra diputada. El 13 de agosto, acompañemos a Sandra Díaz y Carlos Aparicio, diputados por Pueblo, Javier Belloni y Fernando Cotillo, la fórmula para gobernar la provincia. Estamos cada día más cerca. Nace una esperanza en toda Santa Cruz. Ya sé a quién votar para que sea diputada. Por Sandra Díaz hay que votar, hay que votar, hay que votar. Caleta y Cañadón quieren un futuro mejor. Cultura y educación más cerca es mejor. Vos la conocés, es una persona humilde que trabajará para conseguir lo imposible. Vos la conoces, sabe que hay mucho por hacer y su prioridad sí será trabajar y luchar por los demás. Sandra Díaz, Carlos Aparicio, diputados por municipio. Fernando Cotillo, vicegobernador. Javier Belloni, gobernador. Sublema más cerca. Nace una esperanza. Unión por la Patria. Tienen los cientos y miles de jóvenes que tienen padres que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas, mucho menos alcanzan a mandar a sus hijos a estudiar a la universidad. Nosotros sabemos que todos, absolutamente todos los cambios que se han producido durante más de 30 años en la provincia no han engrandecido lo que nosotros luchamos todos los días, que es la libertad y la dignidad. En Santa Cruz, el kirchnerismo, aliado con el vidalismo, han fomentado la codicia y han instalado la injusticia. Cambia Santa Cruz viene a proponer algo distinto. Con tu voto, una nueva realidad es posible. Roxana Reyes, gobernadora. Luis Cuchivera, vice. Cambia Santa Cruz, lista 701. Soy Guillermo Polque, tengo 55 años, 3 hijos, santacruceños. Me defino como una persona emprendedora, empresario pyme, un apasionado de la producción. Por eso quiero ser gobernador de nuestra querida provincia de Santa Cruz, porque es el momento de impulsar todos los sectores de la economía provincial para que puedan crecer. Necesitamos producir para crecer, transformar la economía de la provincia y que todos los santacruceños vivamos mejor. Guillermo Polque, gobernador. Miriam Giorgia, vicegobernadora. Unidos por Santa Cruz, lista 702, Unión por la Patria. Vamos a ir con algunos comentarios de la transmisión del FEU de NSI Santa Cruz. Jess López dice, muy bien San Isidro, sigan así. Héctor Macias, saludos, muy buena transmisión, saludos desde Río Grande de Tierra del Fuego. Muchas gracias Héctor. Vamos San Isidro con todo, también dice Héctor.
Yamil Salvareza y Mauro dicen vamos RG. Martín González dice lo que juega San Isidro, por Dios, una maquinita. Es verdad, juega muy bien el equipo de Río Grande. Vamos San Isidro, dice Noemí Sosa. Claudia Alejandra Legui dice vamos Río Grande, vamos San Isidro, dice Romy Santana. Muchos gritando el gol, dale San Isidro, dice Candela Santos. Saludos también para Michel Vera que dice gol, vamos RG. Vamos Gallegos, dice. Ahí ya regresan ambos equipos al campo de juego. Ya están los intentos iniciales para este segundo tiempo. Lo vemos al número 13 Mauro Villarroel, al número 4 Cristian Suárez, al número 7 David Cárdenas, al número 8 Iván Jones y al número 17 Matías Alvarado en el equipo de Río Gallegos de Opción Joven. Por parte del equipo de San Isidro lo vemos al número 5 a Lucas Vera, al 10 Gabriel Sánchez, al número 2 Rodrigo Ojeda. Está también el número 4 Facundo Gandolfi y el número 12 Francisco Chávez. Va a mover San Isidro, va a arrancar el segundo tiempo de las semifinales del torneo regional patagónico. Efraín Humberto Navarro de la Liga Nacional de Futsal Argentina. Suena el silbato y ya la puso en juego Vera con Ojeda. Sánchez, ya la tiene por acá Gandolfi. Gandolfi por la banda con Ojeda. Aguanta la pelota el número 2. Sale jugando por acá Sánchez. Alvarado. Villarroel. No llegaba el pase para Suárez. Será saque de banda para el equipo de San Isidro. Se la va a poner en juego ahí Sánchez. Ojeda. Ya la tienen por acá. Facundo Gandolfi. Sigue Gandolfi. Sánchez. Devuelve con Ojeda. Roba la pelota ahora Mauro Villarroel. Traba el número 7 Cárdenas. Ya la tienen por acá Ojeda. Gana nuevamente Cárdenas. La pelota para Gandolfi. Se le escapa la pelota al número 4. Será pelota para Opción Joven. La tiene por acá Mauro Villarroel. Cuando queda dolorido en el piso el número 2 Rodrigo Ojeda. Ahí ya lo están asistiendo al número 2. Lo vemos a Sánchez masajeando una de las piernas. Pero ahí piden la asistencia para el jugador Rodrigo Ojeda. Ahí ya ingresan a asistirlo al jugador de San Isidro. Seguimos. Siguen llegando comentarios al Facebook de NC10 Santa Cruz. Ya le mandamos saludos a Gabriela Álvarez, a Nahuel Hernández, a Fabio Díaz, a Nadia Cárdenas, a Mauro, Gisela Cielas, mucha gente prendida en la transmisión del Facebook de NC10 Santa Cruz. También tenemos a mucha gente prendida en la transmisión del canal de YouTube de Patagonia Producciones. Ya sale jugando el equipo de Río Gallegos, la tiene por acá Villarroel. No llegaba la pelota para Cárdenas.
Cuando vamos a llegar al primer minuto de juego, ya va a ser pelota para el equipo de San Isidro. Va a salir del arco Chávez. Ya la tiene por acá Sánchez. Sigue Sánchez. Otra la pelota el número 10. Pelota para Vera. Para atrás con Gandolfi. Gandolfi con Vera. Sánchez. Avanzó con la pelota el número 10. San Isidro. De taquito se la deja Ferreira. Por la banda con el capitán con Vera. Rebota en Cárdenas. Recupera Jones. Mauro Villarroel por acá. Jones. Cárdenas. Pelota para Villarroel. Villarroel. Y ya sale jugando Sánchez. Y hay falta abajo de Suárez. Amarilla para Cristian Suárez. Primer amonestado en este partido es para el equipo de Opción Joven de Río Gallegos. Amarilla para Suárez. Y ya será tiro libre para el equipo de San Isidro. Ahí la va a poner en juego el número 5, Lucas Vera. 12:33 para que finalice el partido. La va a poner en juego nuevamente Vera. Ya la tenía por acá Sánchez. Chávez. Devuelve con Vera. Sánchez. Barre abajo Villarroel. Ya será pelota para San Isidro. La tiene por acá Vera. Vera por la banda con Sánchez. Aguanta la pelota el número 10. Pelota para Vera. Vera. El remate que se va desviado. Avisa otra vez el tachero. Y ya sale jugando el equipo de Opción Joven con Suárez. Aguanta la pelota en el número 4. Pelota para San Isidro. Pelota para el equipo de Río Grande. Es lo que está marcando el juez. Ya la pone en juego Vera. Vera con Gandolfi. Gandolfi por la banda con Sánchez. Aguanta la pelota el número 10. La pelota arriba de Sánchez. De pechito atrapa a Vera. La aguanta el capitán. Para atrás con Sánchez. Sánchez. Ya la tiene por acá nuevamente Gandolfi. Vera. Lo vuelve para atrás con Sánchez. Sánchez con Ferreira. Ya la tiene por acá Ferreira. Sánchez. Ya la roba ahora Cárdenas. Pelota para Villarroel. Pelota para Suárez. Se viene Suárez. Y la pelota que se va rozando el palo izquierdo de Chávez. Llegada peligrosa de Opción Joven. No logró concretar el número 4 Suárez. Ya la tiene por acá Ferreira. Ferreira por la banda con Gandolfi. Hizo la pelota Gandolfi. Pelota para Vera. ¡Gol! ¡Gol! De San Isidro. Lo hizo otra vez el número 5. Lo hizo otra vez Lucas Vera. Hat-trick para el capitán de San Isidro. 4 para el tachero. 1 para Opción Joven de Río Gallegos. Y el público local que intenta levantar al equipo de Opción Joven. Ahí la va a poner en juego Suárez. Suárez con Cárdenas. Se le pierde por la banda Suárez. Ya será pelota para San Isidro. 17-14 para que finalice el partido. Se está quedando con el pase a las semifinales el equipo de San Isidro. Pero ya sale jugando acá Opción Joven con Alcázar. Pisa la pelota el número 11. Ya le tienen por acá nuevamente Suárez. Pisa la pelota Suárez. Ya la tiene por acá Cárdenas. Cárdenas con Jones. Se pierde por el fondo. Salida del arco para Francisco Chávez. Ya la va a poner en juego por acá Chávez. Por la banda con Vera. Pisa la pelota el número 7. Ya la tiene por acá nuevamente Cornejo. Le queda la pelota Jones. Rebota la pelota en el jugador de San Isidro, pero sigue siendo para Opción Joven con Alcázar. Alcázar para Cárdenas. Ya sale jugando por acá Ferreira. Ya le tiene por acá nuevamente Jones con Alcázar. Le roba la pelota ahora Ferreira.
Cornejo. Ya la tiene por acá Peña. Por la banda con Camino. Para atrás nuevamente con Peña. Sale jugando el número 7. Y le cae la pelota ahora a Suárez. ¡Suárez! El achique perfecto de Chávez. La salvada con lo justo de Francisco Chávez. Lo cerró perfecto el jugador de Opción Joven. Ya sale jugando por acá el equipo de Río Gallegos con Jones. Jones por la banda con Cárdenas. Sigue Cárdenas. Pisa la pelota el capitán Cárdenas. Aguanta por la banda el número 7. Cárdenas. Sigue Cárdenas. Para atrás con Alcázar. Cuando volaba Chávez se pierde por el fondo. Y será tiro de esquina para Opción Joven. Y reingresa el número 5 Villegas. Ahí le va a poner el juego a Alcázar. Alcázar le queda a Villegas. Despejan la pelota de los jugadores de San Isidro. Ya la tiene por acá Alvarado. Avanza con la pelota ahora Iván Jones. Jones para Alcázar. Alcázar para Jones. Y lo traba abajo el número 11 Cornejo. Ya la va a poner en juego nuevamente el equipo de Río Gallegos. Ahí ya la va a poner en juego nuevamente el número 11 Alcázar. El remate de Alcázar. Rebota en el juego San Isidro. Tiro de esquina para el equipo de Río Gallegos. Ya la tiene por acá Villegas. Villegas pisa la pelota el número 5. Villegas por la banda con Suárez. Desvía la pelota en los jugadores del Tachero. Pelota para Opción Joven. Ya lo va a hacer Suárez. Ahí está el número 4. Ya la puso en juego con Alcázar. Pisa la pelota Alcázar. Alcázar con Jones. Sigue Jones. Se la queda ahora Chávez. Ya sale jugando Francisco con Aaron Camino. Camino para el número 14 Ferreira. Gana Peña. Ya la tenía por acá. Nuevamente Ferreira. La pelota arriba para el número 14. Era el número 13 González. Ya la tiene por acá Jones. Sigue Jones. Barre abajo. Cornejo sin falta. Y pelota para Camino. Se le escapa la pelota al número 15. Ya la tiene por acá Villegas. Pelota por la banda con el número 4 con el jugador Cristian Suárez. Villegas. Ya la tiene por acá Alcázar. Alcázar nuevamente con el jugador con Suárez. Alcázar. Devuelve con Suárez. Devuelve con Alcázar. Ya la tiene por acá Suárez. La pelota que desvía nuevamente el arquero Chávez. Y ya será tiro de esquina para el equipo de San Isidro, para el equipo de Opción Joven. Y le mandamos saludos nuevamente a toda la gente que está prendida en la transmisión, en los comentarios de NC10 Santa Cruz. Saludos para Claudia Neva, para Teresa Martín. Saludos también para Bubu Holguín, para Sebastián Andrés Aguilar Barrientos. Saludos para Lorena Betiana Toledo, para Irene Mayorga. Mucha gente prendida en los comentarios del Facebook. Ya la puse en juego Opción Joven con Jones. La pelota que le desvían a Alcázar. La pone en juego nuevamente el número 11. Ya tiene para acá Alcázar. Alcázar, mordido el remate de Jones. Ya sale jugando Chávez. La pelota que le llega de área a área a Alvarado. Por la banda ya la jugaron con Alcázar. Alcázar con Jones. Sigue la pelota Jones. Jones. El remate que se desvía en los jugadores de San Isidro. Ya será nuevamente tiro de esquina para el equipo de Opción Joven. Ya la tiene por acá Suárez. Se la queda Chávez. La respuesta abajo increíble. Y ya la jugó con González. Sigue por acá González. Le robó la pelota al Alcázar. Ya la tiene por acá Villegas. Sigue Villegas. Pelota para atrás con Iván Jones. Sigue Jones. Remate desviado del número 8. Y ya la puso en juego rápido Chávez. La tiene por acá Camino. La picó Camino. La pelota que se pierde por el fondo. Y ya será tiro de esquina para el equipo de San Isidro. Lo va a hacer el número 15 de Aaron Camino.
14-15 para que finalice el partido. Le queda la pelota a Alvarado. El remate de Camino que se va desviado. Volvió a avisar el tachero. Y ya está en la cancha número 15 Arias. Mueve el banco el técnico Rafael Romero. Ya la tiene por acá Alcázar. Alcázar con Villegas. Villegas con Suárez. Sigue por acá Suárez. Suárez con Arias. Devuelve para atrás con Alcázar con Arias. La pisa ahora Alcázar. Por la banda con Villegas. Ya la tiene por acá Villegas. Suárez. Sigue Suárez. Por acá la encuentra nuevamente Alcázar. Alcázar para Suárez. Y cubre el jugador de San Isidro. Nuevamente será tiro de esquina para el equipo de Opción Joven. Ya la va a poner en juego. ¡Gol! 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 De Opción Joven. Descuenta el equipo de Río Gallegos. Lo hizo el número 15. Lo hizo Esteban Arias. Descuenta el equipo de Río Gallegos. 2 para Opción Joven. 4 para San Isidro. Ella sale jugando para acá con Sánchez. Amaga el número 10. Para atrás con Gandolfi. Gandolfi por la banda con el número 16 con Villarroel. La pelota se la queda abajo Chávez. Barre abajo el capitán Vera. Ya será saque de banda para el equipo de Opción Joven. Ya la tiene por acá Suárez. Avanza con la pelota el número 4 de Opción Joven. Villegas. Ya la tiene por acá Alcázar. Gandolfi. Villegas. Ya la tiene por acá nuevamente Alcázar. Pisa la pelota el número 11. Pelota para Suárez. Sigue Suárez. Avanza con la pelota ahora Villegas. Villegas para atrás con Alcázar. Alcázar nuevamente con Suárez. Suárez. Alcázar. Ya le tiene por acá nuevamente Suárez. Alcázar. Pelota ahora para Villegas. Villegas para Alcázar. Alcázar por la banda con Arias. Desvía la pelota a los jugadores de San Isidro. Saque de banda nuevamente para Opción Joven. Ya la va a poner en juego Esteban Arias con Alcázar. Alcázar por la banda con Suárez. Mueve la pelota el equipo de Rafael Romero, el equipo de Río Gallegos. Y ya salía jugando por acá Villarroel, le roba la pelota nuevamente Opción Joven con Villegas. Va arriba abajo el número 5 Vera. Y ya será pelota para el equipo de Opción Joven nuevamente. Y hay falta contra Cristian Suárez, es lo que está marcando uno de los árbitros. Falta contra el número 4 de Opción Joven. Primera falta de San Isidro en este partido, en este segundo tiempo. Primera falta del equipo de Río Grande. Va a ser tiro libre para el equipo de Opción Joven. Seguimos, siguen llegando comentarios al Facebook de NSI de Santa Cruz. Saludos para Alvarado Stephanie, para Leonel Deville, para Sofía Villa, para Jess López, para Alvarado Stephanie, para Bubu Holguín, todos que siguen prendidos ahí. Del otro lado llegan muchos comentarios, mucho aguante para Opción Joven, mucho aguante también de la gente de Río Grande, para el equipo de San Isidro, para el equipo del Tachero. 12-13 para que finalice el partido. Estamos viviendo las semifinales del torneo Efraín Humberto Navarro de la Liga Nacional de Futsal Argentina. Con el remate de Alcázar, ¡gol! ¡Gol! De Opción Joven. Lo hizo el número 11. Lo hizo Leonel Alcázar. Vuelve a descontar el equipo de Opción Joven. El equipo de Río Gallegos, que se pone un gol abajo. 3 para el equipo de Opción Joven. 4 para San Isidro de Río Grande. Y se levanta el público en el gimnasio Juan Bautista Rocha. Ya la juega por acá San Isidro con Sánchez. Aguanta por acá Gandolfi. Le puntean la pelota a Vera. 12-0-4
Partido más picante que nunca, partido vibrante. La tiene por acá Chávez. Chávez para Villarroel, Villarroel con Vera y se la queda Alvarado. Y ya se le pone Matías y se le roba Sánchez, Sánchez. Y hay falta contra Alvarado. Falta contra el arquero Matías Alvarado. Y hay enojos de parte del equipo local de Opción Joven. Amonestado Villarroel. Amarilla para Víctor Villarroel. Y se caldea el ambiente en el Juan Bautista Rocha. Partido más picante que nunca. Mucha gente en las tribunas. Segunda falta para el equipo de San Isidro en este segundo tiempo. Tiro libre para la Opción Joven que ya va a ser Villegas. La tiene por acá el número 5. Será pelota para San Isidro. Cuando pide minuto el equipo de Río Grande. Minuto pedido por el banco de San Isidro. Ahí escuchamos al cuerpo técnico y a los jugadores de San Isidro en este minuto. Pedido por el equipo de Río Grande. 11:49 para que finalice este primer partido de las semifinales del torneo Efraín Humberto Navarro por la Liga Nacional de Futsal Argentina. Ya la puso en juego San Isidro con Sánchez. Aguanta la pelota el número 10. Sánchez con Villarroel. Villarroel por la banda con Vera. Vera para atrás con Sánchez. Pisa la pelota el número 10. Arranca por la banda Sánchez. Pelota para Vera. La pisa el capitán Vera. Pelota para Gandolfi. El remate de Gandolfi que se va desviado. Saque de arco para Matías Alvarado. Se puso en partido rápidamente el equipo de Opción Joven de Río Gallegos. Y ya se empieza a levantar el público cuando avanza tranquilo. Como siempre el número 11, Alcázar. Ya la tenía por acá Espinosa. Sigue con la pelota Brian. Pelota para Villegas. Villegas con Alcázar. Arias. Alcázar. Cambia de frente con Espinosa. Avanza con la pelota Brian. Para atrás del todo con Alcázar. Frena el ataque ahora el número 11 Alcázar. Por la banda con Espinosa. Sigue Espinosa. No hay falta de Gandolfi. Se ve que ya sale jugando San Isidro. Pelota para Vera. No llegaba el pase para Villarroel. Ya será nuevamente saque de banda para el equipo de Opción Joven. Ya la va a poner en juego Opción Joven con Espinosa. La tiene por acá Brian. Rebota la pelota en los jugadores de San Isidro. Y será pelota para Opción Joven. Cuando a este partido le van a quedar 10:44 para que finalice el primer partido de las semifinales. Está ganando San Isidro por 4-3. Y la pelota es para el equipo de Río Gallegos, para el equipo de Opción Joven. Ya sale jugando por acá Alvarado. Se manda el ataque Alvarado. ¡Alvarado! El remate que se va desviado. Y será pelota para el equipo de San Isidro de Río Grande. Cuando siguen llegando comentarios al Facebook de NS10 Santa Cruz. Saludos para Ezequiel González, para José Salvador Ojeda,
para Sergio Rodríguez, para Cami Ramírez, para Gustavo Nicolás, para Jessy López, para todos los comentarios, toda la gente que está prendida en el Facebook de NS10 Santa Cruz, cuando hay reclamos de parte del equipo de Opción Joven. Ya será saque de banda para San Isidro de Río Grande. Será saque de banda para el tachero. Cuando el árbitro frena el partido, habla con la seguridad. Me parece que sí, van a sacar a un espectador de las gradas. Ahí el árbitro que ya se comunicó, ya llamó a la seguridad. Y el público de Río Gallegos que sigue levantando a Opción Joven. Saludos para Emanuel Mosaiz Ávila, Eduardo Aguilar, Maximiliano Millacahuín, a Mati, a Leandro Medina y a Gloria Casafús, que están en la transmisión del canal de YouTube de Patagonia TV Producciones. Saludos para la gente de la transmisión de YouTube, para la gente que está prendida en la transmisión del Facebook de NS10 Santa Cruz. Cuando el árbitro sigue sacando gente del costado de la cancha. Y ya se va a renovar el partido. Y amonestado el arquero de Opción Joven, el arquero suplente Joaquín Agüero. Amarilla para Agüero. Ya la puso en juego Sánchez. De taquito se la deja Gandolfi nuevamente a Sánchez. Sigue Sánchez. Y Gandolfi. Gandolfi la saca en la línea. Increíble. Increíble. El remate de Sánchez se debió en Gandolfi. No se entendieron los jugadores de San Isidro. Y ya sale jugando Opción Joven con Villegas. Por la banda lo tiene Alcázar para Villegas. Barre abajo. Perfecto, Lucas Vera. Y ya será saque de banda para Opción Joven de Río Gallegos. Mitad de este segundo tiempo. 10 minutos para que finalice el partido. Ya la pone Juan Pinoza, no se la deja finalmente Alcázar. El remate que se va desviado. Tiro de esquina para Opción Joven de Río Gallegos. Ahí ya la va a poner en juego el número 11 Alcázar. La va a poner en juego Leonel Alcázar. Le queda la pelota ahora a Espinosa. Lo cubre Sánchez. Para atrás le llega la pelota a Matías Alvarado. La pelota arriba de Alvarado. Que aguantaba Aranda. Le roba la pelota a Lucas. La tiene por acá Villegas. Villegas por la banda con Alcázar. Cambia de frente con Espinosa. Avanza Espinosa. Sigue Espinosa. Le roba la pelota a Sánchez. Y se manda el ataque número 10. Sánchez. Pelota le queda a Villarroel. Y no hay falta de Matías Alvarado. Parecía penal. Dice que no el árbitro. Y ahora hay amarilla para Villarroel, que estaba amonestado. Cuando se caldea el ambiente. Se picó el partido, señoras y señores. Se calentó el partido entre Opción Joven y San Isidro. Ya están reclamando todos los jugadores de Opción Joven. Reclaman que tenía amarilla el número 16 Villarroel. Sí, estaba amonestado. Expulsado Víctor Villarroel. Consultaron los árbitros. Doble amarilla más amarilla al vestuario número 16 de San Isidro. Malas noticias para Sergio Sáenz y sus dirigidos, porque durante 2 minutos, hasta que Opción Joven
por 2 minutos. O si Opción Joven convierte un gol antes, jugará con uno menos en el campo de juego. Vamos a ver si aprovecha el hombre más el equipo de Río Gallegos. Ya lo tiene por acá Cárdenas. Le desvían la pelota a Espinosa. Cuando reclama Lucas Vera. Tiro de esquina para el equipo de Río Gallegos. Lo va a hacer Espinosa. Para atrás con Cárdenas. Ya la tiene por acá nuevamente Alcázar. Alcázar devuelve con Cárdenas. Alcázar. Cárdenas. Alcázar devuelve con Cárdenas. Sigue Cárdenas. Alcázar. Cárdenas. Pelota para Espinosa. Chica perfecto Chávez. Y ya se la queda el número 12 de San Isidro. Y ya sale jugando por acá Sánchez. Le roba la pelota ahora Aranda. La abrió con Cárdenas. ¡Cárdenas! Y Gandolfi en la línea. Salva lo que era el empate de Opción Joven. Y se gana Gandolfi. Se pierde por la banda. Reclama amarilla. Retrotrae la jugada igualmente el árbitro de este partido. Y le van a marcar una falta a Opción Joven, sí. Segunda falta del equipo de Río Gallegos. Ya la va a poner en juego el número 10, Sánchez. Ya la va a poner en juego Sánchez. Para atrás con Chávez, la pelota arriba del arquero. Ya la aguanta por acá Gandolfi. Punteaba el jugador de Opción Joven. Y será salida para el equipo de San Isidro. Le mandamos saludos a Leonel Pérez, a Gaby Fuentes, a Marta Álvarez, a Francisco Miño, a Marcela Guerrero y a toda la gente que sigue prendida del otro lado en la transmisión del Facebook de NC10 Santa Cruz. Ya sale jugando por acá, Opción Joven con Cárdenas. Cárdenas para Alcázar, le puntean la pelota y ya sale jugando Vera. Barre abajo, le queda Aranda. ¡Aranda! El remate que se va desviado. Será salida del arco para Francisco Chávez. Cuando a este partido le van a quedar 8-13. La va a poner en juego Chávez. La pelota arriba del arquero. Lo llegaba para Gandolfi. Y queda tirado en el campo de juego el número 3, Gabriel Sánchez. Queda tendido en el suelo el jugador de San Isidro. Se acalambró el número 10, Sánchez. Y ya piden la asistencia. Ya, ahí lo ingresa a atender el cuerpo técnico de San Isidro. Pero ya se levanta el número 10, Sánchez. Y ya se va a reanudar el partido. Va a ser saque de arco para Opción Joven. Con el número 7, Matías Alvarado. Ahí ya la va a poner en juego el arquero Opción Joven. Cuando ahora le están indicando a Sánchez que tiene que salir. Ahí se va reemplazado el número 10. Ingresa Alejandro Peña. Y ya sale jugando Opción Joven con Alcázar. Ya la tiene por acá Suárez. Ya la tiene nuevamente Alcázar. Alcázar con Suárez. Devuelve con Alcázar. Nuevamente para Suárez. Ya por la banda la aguanta Alcázar. Suárez. Alcázar. Pisa la pelota el número 11. Pelota para Cárdenas. Devuelve para atrás con Alcázar. 7.50. El remate de Suárez. Increíble respuesta de Chávez. Salva lo que era el cuarto gol de Opción Joven. Increíble actuación en este partido del número 12, Francisco Chávez. Ya sale jugando por acá Alcázar para el equipo de Opción Joven de Río Gallegos. Suárez. Ya la tiene por acá nuevamente Alcázar. Pisa la pelota el número 11. Pelota para Cárdenas. Chica Chávez. Y recibió un pelotazo en la cara el arquero de San Isidro.
Se toma el rostro el número 12. Ahí ya se reincorpora el arquero del Tachero. 7:30 para que finalice el partido. Primer partido de semifinales del torneo de Efraín Humberto Navarro por la Liga Nacional, por la región patagónica de la Liga Nacional de Futsal Argentina, cuando le queda el remate a Alcázar. Y se lo pierde Alcázar. Se lo pierde Leonel Alcázar. Increíble. La pelota se fue por arriba del travesaño. Será salida para Francisco Chávez. Ahí la va a poner en juego el arquero de San Isidro. Ahí está secando la pelota el arquero. Ya la puso en juego Chávez. Arriba para Vera. Aguanta la pelota el número 5 Vera. Para atrás con Peña. Peña. La tiene por acá Vera. Gandolfi. Ya la tiene por acá González. Peña. Le roba la pelota ahora Aranda. Y se manda el ataque Lucas. Le roba la pelota ahora Peña. Y ya sale jugando Alejandro. Se viene Peña. Peña. ¡Gol! ¡Gol! De San Isidro. Lo hizo el número 7. Lo hizo Alejandro Peña. Vuelve a tirar la ventaja al equipo de San Isidro. 5 para el equipo de Río Grande. 3 para Opción Joven de Río Gallegos. Partidazo por las semifinales del Regional Patagónico de la Liga Nacional de Futsal Argentina. Y ya queda ahora en el piso el jugador de San Isidro, Lucas Vera. Y se enojan los jugadores de Opción Joven. Se enoja Alcázar con Chávez. Piden asistencia para el jugador de San Isidro. Ahí lo está llamando el árbitro. El árbitro que advierte al número 11, a Leonel Alcázar. Bueno, se calienta el partido. Hace rato que el partido ya está en zona muy caliente. Y hay un amonestado en el banco de San Isidro. Hay un amonestado en el equipo del Tachero. Bueno, se vuelve a caldear el ambiente. Ahí ya vuelven los suplentes al banco de San Isidro. Ya se acerca el árbitro para pasar en limpio a quién le sacó, a quién amonestó. Y ya la va a poner en juego Opción Joven. Saludos para Silvana Coria, para Nico García, para Costi de Franceschi, para Teresa Martín, para Nacho Treffinger, para Daniel Luffy, para Vale Meneses, para Claudia Alejandra Legui y toda la gente prendida en la transmisión del Facebook de NC10 Santa Cruz. Cuando están secando el piso, quedó mojado la zona del banco de San Isidro en el festejo del quinto gol del equipo tachero. Y ya se enojan ahora también los jugadores de Opción Joven. 6:59 para que finalice el partido. Se está quedando con el pase a la final el equipo de Río Grande. Vamos con algunos comentarios del Facebook de NC10 Santa Cruz. Toda la gente prendida en la transmisión del Facebook.
Dai Robledo dice, vamos, opción. Pablo Mora dice, un saludo para la Chechu. Diego Mancilla pregunta, ¿cuánto queda? Quedan 6:59 para que finalice el partido. Si Cielas dice, calentito los panchos, sí. Se caldea el ambiente de a ratos en el partido. Alejandro Rodríguez dice, saludos para Héctor Escobar. Cuando acá nos avisan que el partido está parado porque los jugadores de San Isidro sí efectivamente tiraron agua a la cancha en el festejo del gol del jugador Alejandro Peña. Nico García dice vamos San Isidro. Silvana Coria dice vamos Río Grande. Romy Sandana dice vamos Boli mi amor. Costi de Franceschi dice golazo Boli. Gisela Cielas que grita el gol de San Isidro. Dale Río Grande dice Teresa Martín. Golazo dice Nacho Treffinger. Vamos Boli dice Daniel Luffy. Golazo dice Vale Meneses. Todos gritando el gol del equipo de San Isidro. Vamos Río Grande, vamos San Isidro. Dice Claudia Alejandra Legui. Chavo Quingma dice, saludos para ustedes, muy buena la transmisión. Bueno, muchas gracias Chavo Quingma. Saludos para vos también. Saludos también para Marianela Cerón, que está del otro lado en la transmisión. Y ya siguen secando todavía la cancha. Se mojó el campo de juego en el festejo del gol de parte de los jugadores de San Isidro. Ahí ya están los suplentes del equipo tachero con pecheras, secando el campo. Y la gente que se empieza a impacientar. Esto me parece que pinta para largo, señores. Siguen secando el piso los jugadores de San Isidro, que también aprovechan para mojar la suela de los botines. El árbitro pide que sigan secando. Ahí ya lo vemos a Gandolfi y a Ferreira, que siguen con las pecheras secando el piso del parquet de la cancha. Y ya está seco el piso. El equipo de Opción Joven de Río Gallegos que aprovecha a hacer pases con la pelota. Pero ya la va a poner en juego ahora Cristian Suárez. Ya la pone en juego para atrás con el capitán, con Cárdenas. Por la banda Alcázar. Ya lo tiene por acá nuevamente Suárez. Se pierde por el costado. Pelota para el equipo de Río Gallegos. Ya la pone en juego Alcázar. Desvían la pelota a los jugadores de San Isidro. 6:50 para que finalice el partido. Alcázar. Cárdenas. El remate de Cárdenas. Y se la queda Chávez. Y ya sale jugando por acá San Isidro. Desviaba abajo la pelota Cárdenas. Y ya será pelota para San Isidro. Lo va a hacer el número 15, Aaron Camino. Ya lo tiene por acá Peña. Peña con González. Pisa la pelota González. Ya tiene por acá Aaron Camino y le robó la pelota al Alcázar. Pelota ahora para Cárdenas. Por la banda con Suárez. ¡Suárez! El remate era finalmente de Aranda, que se va desviado. Ya la va a poner en juego Chávez. La pelota arriba de Peña. Ya la atrapa por acá Cárdenas. Avanza con la pelota del capitán. Alcázar. Cárdenas. Por la banda con Aranda. Alcázar. Pisa la pelota Alcázar. Suárez. Cárdenas. Pisa la pelota del capitán. Pelota ahora nuevamente para Alcázar. Ya la tiene por acá nuevamente Cárdenas. Sigue Cárdenas, Cárdenas, Cárdenas. La pelota que se desviaba en el jugador de San Isidro. Y será, no, finalmente será saque de arco para Francisco Chávez y el equipo de San Isidro. Ya la pusieron en el juego por acá con Cornejo, con Peña.
Se la aguanta por la banda Cornejo. Punteaba González. Llega con lo justo Peña. La pelota que ya le llega a Cárdenas. Ya la aguanta por acá el capitán. Sigue Cárdenas. Pelota para Suárez. Suárez. Le punteaba la pelota ahora Villarroel. Y ya le atrapa con lo justo Suárez. Alcázar. Cárdenas. Alcázar. Maneja el ataque ahora el equipo de Río Gallegos. Cárdenas. Ya la tiene por acá Suárez. Alcázar. Pelota para Aranda. Le roba la pelota el jugador de San Isidro. Y ya será pelota que roba ahora Cárdenas. Avanza Cárdenas. Sigue Cárdenas. Pelota para Alcázar. Pelota para Suárez. Suárez. Alcázar. Nuevamente Alcázar. Desvía la pelota a González. Y ya la recupera por acá Suárez. Barre abajo, Peña. Y ya será pelota para el equipo de Opción Joven con Alcázar. Desviado el remate de Lucas Aranda. Y ya será salida para Francisco Chávez. Se va a venir a la cancha el número 4, Gandolfi. La pelota arriba de Chávez. La aguantaba por acá González. Aguanta González. Pelota para el equipo de Opción Joven de Río Gallegos. Cuando pide minuto el banco del equipo local de Río Gallegos. Minuto pedido por el banco de Opción Joven. Voy acá. Te voy a Sí, eso es en ofensiva. En ofensiva, hay que hacer cambio. Yo salgo rápido. El lado contrario hay que entrar, Ahí estaba el minuto pedido por el equipo de Río Gallegos. 4:49 para que finalice el partido. 5 para San Isidro de Río Grande. 3 para el equipo de Opción Joven de Río Gallegos. Cuando hay arquero, jugador por parte del equipo de Río Gallegos con Alcázar. Ya sale jugando por acá Suárez. Pelota para Cárdenas. Iván Jones. Ya la tiene por acá nuevamente Suárez. Suárez con Cárdenas. Cárdenas que devuelve con Suárez. Alcázar. La pelota que se pierde por el costado. Seguir haciendo para la Opción Joven. Ya la tiene por acá Suárez. Desvían la pelota de los jugadores de San Isidro. Y ya lo va a hacer por acá Suárez. Cárdenas. Ya la tiene por acá Iván Jones. Pisa la pelota el número 8. Cárdenas. Por la banda con Suárez. Devuelve con Cárdenas. Suárez. Jones. Alcázar. Para atrás con Jones. Cárdenas. Devuelve con Suárez. Remate de Jones. Y la punteaba abajo el jugador de Opción Joven. Y sale jugando San Isidro. La pelota que llega para atrás y la toma ahora Cárdenas. Avanza el capitán de Opción Joven. Pelota para Suárez. Suárez para Alcázar. Se desvía la pelota. Y ya será para el equipo de San Isidro. Cuando vuelve Matías Alvarado. Ahí la va a poner en juego el equipo de San Isidro. Ya la jugaron con Chávez. Chávez. Le llega la pelota ahora a González. Trababa el número 13. Y será pelota para la Opción Joven. Y vuelve a la cancha Leonel Alcázar como arquero jugador. Ya la tiene por acá nuevamente Iván Jones. Ya la tiene por acá Cárdenas. Devuelve con Jones. Pisa la pelota en el 8. Cárdenas. Jones. Maneja el ataque el equipo de Río Gallegos. Cárdenas. Suárez. La pelota que le queda nuevamente a Iván Jones. Aguanta la pelota Jones. Sigue el número 8. Alcázar. Pelota para Suárez. Rebota la pelota en los jugadores de San Isidro. Saque de banda para Opción Joven. Ya la tiene por acá nuevamente el capitán David Cárdenas. Cárdenas. Por la banda con Suárez.
Suárez para Jones. Pisa la pelota el número 8, aguanta el número 8, sigue Jones. El remate que se va desviado. Ya será salida para Francisco Chávez. Y vuelve Matías Alvarado. 3 minutos 3 segundos para que finalice el partido. Primer partido de las semifinales del torneo. Efraín Humberto Navarro, de la región patagónica de la Liga Nacional de Futsal Argentina. Está ganando el equipo de San Isidro por Río Grande, por 5-3 ante Opción Joven de Río Gallegos. Se está quedando el tachero con el pase a la final. La pelota que ya rebota en el jugador de Opción Joven. Será saque de banda para San Isidro. Cuando es amonestado Gonzalo González. Amarilla para el número 13 de San Isidro. Dos minutos 59 segundos para que finalice el partido. Ya la pone en juego Sánchez. Ya la tiene por acá González. Pelota para atrás con Chávez. La tiene por acá nuevamente Vera. Será saque de banda para el equipo de Opción Joven de Río Gallegos. Ya la pusieron en juego con Iván Jones. Pisa la pelota el número 8. Ya la tiene por acá Suárez. Devuelve la mitad con Jones. La abrió con Cárdenas. Cárdenas con Arias. Y no logra puntear Alcázar. Ya vuelve Matías Alvarado. Y la va a poner en juego Chávez. Pelota para Gandolfi. Se pierde por la banda, será para el equipo de Opción Joven. Y vuelve Alcázar como arquero jugador. Y ya sale jugando el capitán David Cárdenas. Y se empieza a levantar el público en el gimnasio municipal Juan Bautista de Rocha. La pelota de Jones. Y la respuesta increíble de Chávez. Ya sale jugando nuevamente Opción Joven. Se pierde por la banda, seguir haciendo para el equipo de Río Gallegos. Ya la pusieron en juego con Iván Jones. Ya la tiene por acá Jones. Jones con Cárdenas. Por la banda con Arias. Devuelve para atrás con Cárdenas. Ya tiene por acá Cárdenas. Punteaban la pelota los jugadores de San Isidro. Y se pierde por el fondo. Y ya será saque de arco para Opción Joven. Ya la puso en juego el arquero por Leonel Alcázar con Iván Jones. Avanza con la pelota Jones. El remate de Jones, la queda Vera. Se pierde por el costado. Y será pelota nuevamente para el equipo de Opción Joven. Ya la puso en juego nuevamente Alcázar con el capitán Cárdenas. Ya la tiene por acá Suárez. Suárez para Cárdenas. Cárdenas, Alcázar. Cárdenas. Jones. Pelota para Arias. Desvía la pelota Gandolfi. Y ya será tiro de esquina para Opción Joven. Arias que ya la puso en juego con el número 8 con Jones. Arias. Jones. Cárdenas. Devuelve con Jones. Suárez. Jones. Mueve la pelota ahora el equipo de Río Gallegos. Cárdenas. Cárdenas. Pelota para Suárez. Pelota nuevamente para Iván Jones. Pisa la pelota el número 8. Alcázar. Y roba la pelota ahora Peña. Desvía la pelota. Y es para San Isidro. Pelota para el equipo de Río Grande. 1-11 para que finalice el partido. Se empieza a bajar el telón de este primer partido de las semifinales. Se está quedando con el pase a la final. San Isidro Futsal de Río Grande. Ya la puso en juego Sánchez. Pelota de Chávez para Vera. Aguanta Vera, sigue Vera. La pelota para Gandolfi. Sale jugando ahora Opción Joven. Ya la tiene por acá Iván Jones. Pisa la pelota Jones. Pelota para Chávez. Chávez. Se pierde por el fondo. Se lo saque de arco para Opción Joven. Ya la puso en juego Alcázar. Pelota para Esteban Arias. Ya la tiene por acá Cárdenas. Pisa la pelota del capitán Cárdenas. Sigue Cárdenas.
Cárdenas. Ya lo tiene por acá Villegas. Cárdenas. Buscamos remate el número 7. Sigue Cárdenas. Cárdenas. Se la queda Chávez. Y ya sale jugando Chávez. La pelota que se pierde por el fondo. Y ya será salida del arco para Opción Joven. Y no lograba controlar Suárez. Se pierde por el costado. 28 segundos finales. Se va a terminar el partido. Va a ganar el equipo de San Isidro. Va a ganar San Isidro. Cuando queda en el suelo Chávez. Ya está tendido en el suelo y se reincorpora el arquero de San Isidro. 28 segundos finales, ya la puso en juego Sánchez. Pisa la pelota Sánchez. Para atrás con Gandolfi. Ya lo tiene por acá nuevamente Peña. Aguanta la pelota el número 7 ante la marca de Villegas. Pelota para San Isidro. No, pelota para Opción Joven. Ya la tiene por acá Cárdenas. Pelota para Suárez, no hay falta. Puntea la pelota ahora Gandolfi. Le llega ahora Alvarado. Se va a terminar el partido. Va a ganar San Isidro. Va a ganar el Tachero. Ganó San Isidro. Ganó el Tachero. Ganó San Isidro. 5 para San Isidro. 3 para Opción Joven. El festejo se va para la isla. Ganó San Isidro. Estamos con el capitán Lucas Vera, bueno, autor de un hat-trick, y se quedan con el pase a la final, Lucas. Sí, la verdad que mucho esfuerzo haber llegado hasta este último pasito. Lo venimos a buscar, lo trabajamos, dejamos todo para poder estar acá y no era nada fácil bajar al local, al campeón, y lo logramos, porque tenemos un grupo de la puta madre. Vamos a recordar que ya se habían enfrentado por la fase de zona. Ahí fue victoria para el equipo de Río Gallegos. Supieron ahora manejar el partido, buscar las debilidades del equipo de Opción Joven. Bueno, se quedan con el pase a la clasificación nacional. Sí, sabíamos que era un rival durísimo. Lo tocamos en la zona y jugamos un primer tiempo diferente al segundo y este partido corregimos lo que nos habíamos equivocado en este partido pasado y gracias a Dios salieron las cosas y quedó de nuestro lado, ¿no? Bueno, me imagino la felicidad de toda la gente allá en la isla, en Río Grande. Sí, mucho aguante tenemos allá de la familia. Dejamos todo para poder estar acá. Venimos a buscar un pase que todavía estamos ahí. Pero se logró algo muy importante y gracias al apoyo de la familia de los chicos, a mi pareja, a mi hija que están ahí comiéndose las uñas, nerviosa, ansiosa, con estrés, y la verdad que poder darle esta alegría para ellos es algo muy lindo. Bueno, muchas gracias Lucas por tu tiempo y felicidades por la victoria. No, gracias a ustedes por la verdad una transmisión tremenda, todos nos dijeron que se ve espectacular y poder que la familia nos pueda seguir de la isla, algo muy lindo, así que agradecido a ustedes. Ahí está, muchas gracias el número 5, Lucas Vera, el capitán del equipo de San Isidro. Se queda con este primer partido de semifinales el equipo de Río Grande.
venció por 5-3 al equipo de Opción Joven local de Río Gallegos. Partidazo vivimos en el Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha. Nosotros le damos las gracias a toda la gente que estuvo, como siempre, prendida del otro lado en esta nueva transmisión. Nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Todo el deporte en una señal. Patagonia Sports. Vivimos el deporte. Disfrútalo.